Bienvenidos. Hoy continuaremos con nuestras clases de este curso de matemáticas del proyecto Vamos para la Universidad. Antes de comenzar, quería pedirles a los profesores que en el momento de subir la asistencia física a través de la plataforma, por favor coloquen en el nombre del fichero que van a subir el nombre de la institución y la fecha en que se hace la asistencia, porque nos están llegando muchos ficheros con un mismo nombre que no nos permite discriminar a qué institución y a qué fecha pertenece. Entonces, les vamos a pedir que por favor, cuando hagan esos archivos de asistencia, pues coloquen el nombre del archivo, alguna referencia a la institución educativa y a la fecha en que se toma la asistencia. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado en la clase anterior. En la clase anterior habíamos visto las propiedades de los exponentes cuando se trataban de exponentes enteros, y con estas propiedades habíamos simplificado algunas expresiones. Hoy vamos a trabajar el tema de radicación, aunque en el título de la clase dice radicación y polinomios, pues el tema de polinomios se comenzará en la próxima clase. Hoy solo nos vamos a concentrar en el tema de radicación. Vamos a definir los radicales y lo que vamos a hacer es trabajar sobre las propiedades de los exponentes cuando estos exponentes son racionales. Entonces vamos a ver los temas de la clase de hoy. O sea, vamos a ver los siguientes temas, o sea, definición de raíz enésima, los exponentes racionales, la definición de los radicales, racionalización y factor racionalizador. Estos tres temas que aparecen a continuación, como les dije, van a formar parte de la próxima clase, o sea, de la clase número 6. Por tanto, hoy nos vamos a centrar hasta el tema de racionalización, factor racionalizador. Entonces comencemos definiendo qué cosa es una raíz enésima, trabajando con los exponentes racionales y las propiedades de estos exponentes. Bueno, vamos a definir qué cosa es una raíz enésima. O sea, la definición de raíz enésima se da de esta manera. Vamos a comenzar por la definición qué es una raíz cuadrada, después qué es una raíz cúbica y generalizamos a qué es una raíz enésima. Entonces, si yo tengo un número b, ¿sí? La raíz cuadrada de un número b es un número tal que al elevarlo al cuadrado nos da como resultado b. O sea que, ¿cuál va a ser la raíz cuadrada de un número b? Es un número que cuando yo lo elevo al cuadrado me da como resultado el número b. Es importante, después vamos a verlo con más precisión, tener en cuenta que para yo hallar la raíz cuadrada de un número b, este número b tiene que ser positivo. Ahora, de igual manera se define la raíz cúbica de un número b. ¿Cuál va a ser la raíz cúbica de un número b? Va a ser un número r que cuando yo lo eleve al cubo, o sea, lo multiplique 3 veces por sí mismo, nos va a dar como resultado el número b. Por tanto, en general, ¿a qué se le llama una raíz enésima? Una raíz enésima del número b sería un número real que cuando yo lo elevo al exponente n, nos da como resultado el número b. Por tanto, en este caso, este número r que aparece aquí sería la raíz cúbica de b, este número r que aparece aquí sería la raíz enésima de b, y este número r que aparece aquí en esta expresión sería la raíz cuadrada de b. Ahora vamos a ver una notación que nos va a permitir describir de una forma más clara los radicales. Entonces, por ejemplo, 2 y menos 2 son raíces cuartas de 16. ¿Por qué? Porque si yo tomo el número 2 y lo elevo a la 4, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir 2 por 2 por 2 por 2, esto nos da 16. Por tanto, 2 es una raíz cuarta de 16. Pero igual, menos 2 también es una raíz cuarta de 16. Porque cuando yo tomo menos 2 y lo elevo a la 4, ¿qué significa esto? Significa menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 me da más 4, por menos 2 me da menos 8, y cuando lo vuelvo a multiplicar por menos 2 nos da más 16. Por tanto, menos 2 es un número que al elevarlo a la 4 me da 16. Eso significa que menos 2 es una raíz cuarta de 16. Por otra parte, menos 4 no tiene raíz cuadrada, porque no existe ningún número real que yo lo eleve al cuadrado y me da menos 4. Sabemos que cuando un número real lo elevamos al cuadrado, siempre nos da un número positivo. Por eso no tiene sentido plantearse la raíz cuadrada
de un número negativo. Ahora bien, dado un número, ya vimos que en el caso de 16 tenía 2 raíces cuartas. La pregunta que nos vamos a plantear ahora es ¿cuántas raíces enésimas reales puede tener un número real b? Recuerden que un número es la raíz enésima de otro. Si ese número elevado a la n me da el número en cuestión. O sea, si yo quiero hallar la raíz enésima de b, sería un número r, que cuando lo elevo a la n nos debe dar b. Este número r es el que se llama raíz enésima de b. Ahora, ¿cuántas raíces enésimas tiene un número real? Vemos lo siguiente, que si n es un número par y b es un número positivo, entonces b tiene 2 raíces reales. Como en el caso del ejemplo anterior, habíamos visto que 16 tenía 2 raíces cuartas, pero también 16 tiene 2 raíces cuadradas, que son 4 y menos 4. Porque cuando yo tomo 4 y lo elevo al cuadrado, 4 por 4 me da 16. Cuando tomo menos 4 por menos 4 también me da 16. Por tanto, si tienes un número par y b es positivo, hay 2 raíces reales. Por otra parte, si n es par y b es negativo, no hay raíces, que fue el caso anterior que vimos, que no existía la raíz cuadrada de menos 4. Por otra parte, si n es par y el número b es igual a 0, entonces tiene una sola raíz real y la raíz es 0. Ahora, en el caso de que n sea impar, siempre va a ocurrir que solo existe una única raíz real. O sea que si yo voy a buscar la raíz cúbica de un número, no importa si este número sea positivo o negativo, ese número, esa raíz siempre va a ser única. La raíz cúbica de un número va a ser única y va a existir para cualquier número real, no importa si el número es positivo o negativo. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto. Bien, ahora esas raíces que definimos, nosotros las podemos definir en términos de exponentes racionales. ¿Qué cosa van a hacer los exponentes racionales? Vean, vamos a definir los exponentes racionales de la misma manera que definimos los exponentes enteros y vamos a ver entonces cómo son las propiedades cuando los exponentes son racionales, ¿sí? Bueno, sean m y n, 2 números enteros positivos, b un número real, con la excepción que b no puede ser negativo cuando n es par. O sea, vamos a tomar que b es cualquier número real cuando n es impar, y cuando n es par, b tiene que ser un número real mayor o igual que 0. Se define la raíz, el exponente racional b elevado al exponente racional m sobre n. Vean que aquí lo que tenemos es un número racional como b a la 1 sobre n a la m, y eso es lo mismo que b a la m a la 1 sobre n. ¿Dónde qué cosa es b a la 1 sobre n? b a la 1 sobre n es lo que vamos a llamar la raíz enésima. Raíz enésima de b. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que si yo tomo b a la 1 sobre n y lo elevo a la n, aplicando esta primera propiedad, voy a tener que nos queda b a la n sobre n. Y b a la n sobre n es b a la 1, que me da b. Por tanto, el número b a la 1 sobre n en realidad es la raíz enésima de b. Entonces, cuando nosotros veamos b a la m sobre n, estamos hablando que es la raíz enésima de b después elevado a la m. ¿Bien? O sea que b a la m sobre n es lo mismo que b a la 1 sobre m, todo a la m, pero también estos dos los podemos intercambiar. También podemos primero elevar b a la m y después tomar la raíz enésima de todo, sería igual b a la m a la 1 sobre n. Igual que en el caso de los exponentes enteros, que cuando teníamos un exponente entero negativo, se podía expresar como un exponente entero positivo planteando una fracción. Si yo tengo b a la m sobre n, eso es lo mismo que plantear 1 sobre b a la menos m sobre n. Por ejemplo, si yo tuviera
4 a la 2 tercios. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir 4 a la 1 tercio, que sería hallar la raíz cúbica de 4 y después elevarlo a la 2. O sería lo mismo en el caso primero que coger 4, elevarlo a la 2 primeros y después tomar la raíz cúbica. Vean que esto sería igual a la raíz cúbica de 16, porque sería 16 a la 1 tercio. ¿Sí? Lo mismo si yo tuviera el número, digamos, 2 a la menos 2 quintos. Eso es lo mismo que escribir 1 sobre 2 a la 2 quintos. Entonces, estas propiedades las vamos a utilizar para la simplificación de expresiones. ¿Bien? Ahora podemos definir los radicales, que no son más que las expresiones que tienen exponentes racionales, como los vimos. Simplemente lo que vamos a utilizar es otra notación. Si n es mayor que 1 y entero y b un número real, excepto que b sea negativo, cuando n es par, o sea, siempre vamos a tener en cuenta que n, si es impar, b puede tomar cualquier signo. Si n es par, b tiene que ser positivo. Se va a definir la raíz enésima de b como b a la 1 sobre n, que era lo que les estaba explicando en la diapositiva anterior. B a la 1 sobre n no es más que la raíz enésima de b. Ahora, ¿qué notación vamos a utilizar? En vez de escribir esto así, lo vamos a escribir de esta manera. B a la 1 sobre n va a ser igual, ponemos el símbolo de raíz, aquí ponemos n y aquí ponemos el valor de b. Bien, esa va a ser la notación de la raíz enésima de n. El símbolo, este símbolo que pinté aquí inicialmente, se llama radical, ¿sí? N sería el índice de este radical y b se llama radicando. Hay veces que cuando n es igual a 2, este número no se escribe. Por ejemplo, si nosotros escribimos 2 a la 1 medio, eso significaría la raíz cuadrada de 2. Utilizando esta notación nos quedaría la raíz, aquí un 2, de 2, pero generalmente cuando n es igual a 2, este índice no se escribe y se escribe simplemente raíz de 2. ¿Bien? Entonces cuando, por ejemplo, esta expresión, raíz 3 de 8, ¿eso qué quiere decir? Hallar la raíz cúbica de 8. Nosotros sabemos que si tomamos el número 2 y lo multiplicamos 3 veces por sí mismo, tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, o sea que la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Esto se llama radical, este número se llama índice, que en este caso es 3, y este número es el radicando, que en este caso sería el número 8. Ahora veamos que lo que habíamos visto antes, que era la expresión de los exponentes racionales, ya se pueden escribir en términos de radicales, porque aquí que sería b a la m sobre n, es lo mismo que b a la m a la 1 sobre n. Ahora aquí utilizamos la notación de radical y esto sería la raíz enésima de b a la m. Bien, esto también se puede escribir así, esto es lo mismo que b a la 1 sobre n, todo elevado a la m, y esto sería la raíz enésima de b y después elevado a la m. Por ejemplo, si yo tuviera 5 a la 3 cuartos, ¿esto qué significaría? Vean que esto yo lo podría escribir así, lo podría escribir como 5 a la 3 a la 1 cuarto, y esto sería la raíz cuarta de 5 a la 3. ¿Bien? Pero siguiendo esta expresión también podría escribirlo así, como que 5 a la 3 cuartos es lo mismo que 5 a la 1 cuarto y después todo elevado a la 3. La expresión que tengo entre paréntesis es la radical cuarta de 5 y quedaría elevado a la 3. Por tanto, estas dos expresiones son iguales.
son equivalentes y representan el mismo número real. Bueno, entonces ahora vamos a ver propiedades de los radicales que son similares a las propiedades que vimos cuando los exponentes eran enteros. Por tanto, aquí tenemos, cuando tengamos la raíz enésima de b a la n, eso es igual a b. Claro, sabemos que raíz enésima de b a la n, eso significa b elevado al exponente racional, donde esto es el numerador y el índice de radical es el denominador. Pero sabemos que n entre n nos da 1, nos quedaría b a la 1 y b a la 1 es b. Vamos a ver otra propiedad. Vean ustedes, la raíz enésima de a por b es lo mismo que la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Esto es similar a cuando teníamos un producto elevado a un exponente entero, entonces eso era igual al primer factor al exponente por el segundo factor al exponente. Otra propiedad de los radicales, pues igual que sucede con la multiplicación, tenemos el caso para la división. Si yo tengo la raíz enésima de a sobre b, eso es equivalente a tener la raíz enésima de a dividido la raíz enésima de b. O sea, funciona de una forma similar al caso de la multiplicación. Aquí, este es importante, este también funciona igual que cuando teníamos las propiedades de los exponentes de una expresión con exponente elevado a otro exponente, se multiplicaban los exponentes. Este es el análogo para este radical. Vean, si yo tengo la raíz emésima de la raíz enésima de b, esto es lo mismo que la raíz con índice m por n de b. Bien, vean cómo funciona esto si lo ponemos en términos de radicales. Vean que la raíz m de la raíz n de b, esto es lo mismo que poner raíz enésima de b elevado a la 1 sobre m. Vean que esto es lo mismo ahora que poner b elevado a la 1 sobre n y todo elevado a la 1 sobre m. Y si recordamos las propiedades que teníamos para los exponentes enteros, multiplicábamos este por este y me va a quedar b a la 1 sobre n por 1 sobre m. O lo que es lo mismo, b a la 1 sobre n por m. Y ahora vuelvo a la notación de radical y esto nos quedaría la raíz con índice n por m de b, que es la expresión que tenemos acá. O sea que fíjense que se cumplen básicamente las mismas propiedades que sabíamos de antes. Entonces ahora nos vamos a centrar en cómo simplificar expresiones racionales. En este caso nos van a dar expresiones donde aparecen radicales y nosotros lo que queremos es expresarla en la forma más sencilla posible, siguiendo las siguientes condiciones. Bueno, el radicando no contiene ningún factor con exponente mayor o igual al índice del radical. O sea que cuando yo tengo que el índice de radical es 3 y el radicando lo tengo elevado a la 5, por ejemplo, pues yo ahí puedo hacer una operación para sacar uno de los exponentes del radical y me quede un radicando que tenga un exponente menor que el índice del radical. Entonces, una de las reglas que vamos a seguir es tratar de no tener radicandos con exponentes que sean mayores o iguales que el índice del radical, ¿sí? Otra cosa, el exponente del radicando y el índice del radical no tienen otro factor común aparte del 1. Claro, porque si tuvieran factores comunes diferentes de 1, uno podría seguir simplificando hasta lograr que el exponente del radicando y el exponente del radical sean primos relativos. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos no hay ningún factor común que los divida. El único factor común
es el 1. Entonces, eso es otra de las reglas que vamos a seguir para obtener la simplificación de una expresión racional. No aparece en el resultado ninguna fracción dentro del radical. O sea que nosotros tenemos que aplicar las propiedades para tratar de que en el denominador no me quede, del radicando no me quede un denominador. Entonces uno puede aplicar la propiedad de que el radical de una fracción es igual a la fracción de los radicales y tratar de operar de modo tal que desaparezca ese denominador y se convierta en 1 para que no nos quede un denominador en el radical. Y por último, lo otro que vamos a conservar es que no aparezca ningún radical en el denominador de la expresión que tengamos. Todo esto lo vamos a hacer utilizando las propiedades que habíamos dicho antes de los exponentes racionales y los de los radicales. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo primero para después irnos a un descanso y después continuaríamos con otros ejemplos de simplificación de simplificaciones racionales. Vamos a ver este ejemplo. Dicen, simplifique la siguiente expresión. Me dan raíz cúbica de m a la 6 por n a la 3 por p a la 12. Vean ustedes que el 6, que es el exponente de una de las partes radicando, es mayor que 3, el 3 es igual a 3 y el 12 es mayor que 3. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de esta manera. Vamos a aplicar primero la propiedad de la multiplicación. Tendríamos que esto sería igual a la raíz cúbica de m a la 6 por la raíz cúbica de n a la 3 por la raíz cúbica de p a la 12. Bien, ahora vean esto qué significa. Esto significa m a la 6 sobre 3. ¿Este qué significa? Esto significa n a la 3 sobre 3. Y este significa p, aquí todo tenemos signo de multiplicación, p a la 12 sobre 3. Vean entonces que podemos expresar esto. Esto sería 6 entre 3 nos da m a la 2. Vean que ya como el exponente medio entero no voy a tener aquí ningún radical. N, 3 sobre 3 me da 1. Eso nos daría n. Y p a la 12 sobre 3, 2 entre 3 nos da p a la 4. Porque 2 entre 3 nos daría 4. Por tanto tenemos que esta expresión que está radical, que es m a la 6 por n a la 3 por p a la 12, raíz cúbica de m a la 6 por n a la 3 por p a la 12, realmente se expresa de una forma mucho más simple, que no contiene radicales, m al cuadrado por n por p a la 4. Y vean que aquí lo que aplicamos fue realmente la propiedad que el radical de un producto es igual al producto de los radicales y de la definición de radical. Entonces obtuvimos una expresión que no contiene radicales y que cumple cada una de las condiciones que habíamos visto en la diapositiva anterior. Este es un ejemplo muy simple de cómo simplificar una expresión utilizando las propiedades de los radicales. Después del descanso vamos a continuar con unos ejemplos un poquito más complicados. Entonces nos vamos a un descanso de 5 minutos y luego regresamos. Recuerden aprovechar este espacio para hacer alguna pregunta que quieran hacer, que tengan dudas, etc. Bueno, continuamos entonces con otro, vamos a resolver otro ejemplo de cómo simplificar una expresión utilizando las propiedades de los radicales que vimos hoy. Vean, aquí nos piden, simplifique la siguiente expresión. Raíz cúbica de 54 por 243. Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer es expresar esto
en términos de exponentes, con los cuales podemos trabajar después con el índice de radical, que es 3. Vean ustedes que si yo di 54, si yo voy a descomponer este 54 en números primos, pues yo podría dividirlo entre 2. Vean que si lo divido entre 2, eso me da 27. Bien, pero también sabemos que 27 lo podemos expresar. Entonces aquí podríamos expresar esto así: raíz cúbica, ¿cierto?, de 2 por 27 por 243. 243. Ahora bien, sabemos que 27, lo podemos ver, 27 es 9 por 3 y 9 es 3 por 3. O sea que 27 es 3 por 3 por 3. O sea, lo que es lo mismo, es 3 a la 3. O sea que podemos expresar esto aquí y ya tendríamos por acá que tenemos la raíz cúbica de 2. La raíz cúbica de 2 por, ya el 27 lo expresamos como un exponente en base 3, 3 a la 3 por 243. 243. Ahora vamos a escribir este 243. Veamos que si nosotros dividimos 243 entre 3, nos da 81. Lo cual significa que esto yo lo puedo escribir aquí como la raíz cúbica de 2 por 3 por 3 a la 3 por 3 por 81. Sí, pero todos sabemos que 81 es 9 al cuadrado, o sea, es 9 por 9. 9 por 9. Y esto nos daría, a veces me es complicado poner el punto acá. Esto nos daría 9 por 9 es lo mismo que 3 al cuadrado, entonces tendríamos 3 al cuadrado por, vamos a poner una crucecita aquí mejor, por 3 al cuadrado, y vean que aplicando las propiedades de exponentes, como tengo 3 a la 2 por 3 a la 2, eso sería 3 a la 4. Bien. Por tanto, yo puedo reemplazar aquí, esto nos daría la raíz cúbica de 2 por 3 a la 3 por 3 por 81, que vimos que era 3 a la 4. Vean que todos estos factores aquí tienen base 3, por tanto puedo sumar los exponentes y esto nos quedaría 3 más 1, 4, más 4, 8. O sea que se podía escribir así: la raíz cúbica de 2 por 3 a la 8. Vean ustedes que yo lo puedo expresar ahora aplicando la propiedad de la multiplicación, que sería la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 3 a la 8. Miren ustedes que este radical ya lo puedo dejar aquí porque el exponente del radicando es menor que el índice del radical. Pero este no lo puedo dejar así porque el exponente del radicando es mayor que el exponente del radical. Entonces vean cómo vamos a escribir esto. Esto lo vamos a escribir así: raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 3 a la 2 por la raíz cúbica de 3 a la 6. Vean que aquí está todo bien porque 2 es menor que 3 y aquí tenemos que 6 se divide entre 3 y nos da 2. O sea que si yo tomo esto por acá y pongo raíz cúbica de 3 a la 6, por definición esto era lo mismo que 3 a la 6 sobre 3. Esto me da lo mismo que 3, cancelando 6 con 3 me quedaría 6 a la 2
y esto nos daría 9. Entonces ya podemos reemplazar todo. Este factor nos da 9 y aquí nos quedaría la raíz cúbica de 2 por 3 al cuadrado, que sabemos que es 9. ¿Sí? Y todo esto entonces lo podemos escribir como 9 por la raíz cúbica de 18. Esta sería la respuesta del ejercicio. Vean que lo que yo he hecho es escribir todos los números como exponentes, como potencias elevadas a exponentes, y después aplicar la regla que nos decían que el exponente del radicando siempre tiene que ser menor que el índice del radical. Aplicando las propiedades llegué a una expresión que cumple con estas condiciones. Vean que aquí tengo 18, el exponente del radicando es menor que el radical. Entonces lo que hacemos cuando tengamos esto, lo principal es coger el número, descomponerlo en factores primos. Me va a quedar los factores primos elevados a las potencias. Aplico el radical a cada uno de los factores, teniendo en cuenta que debo simplificar siempre que tenga un radical, un exponente del radicando mayor que el índice del radical. Listo, entonces vamos a ver otro ejemplo de cómo simplificar estas expresiones con estas propiedades. Vean, aquí tenemos 4, tengo que dar la raíz enésima de 4 a la n por 6, ¿cierto? 4 a la n por 6, y abajo tengo sobre 4 a la 2n más 1, más 2 a la 4n más 1. Entonces lo que debemos hacer, recuerden, no puedo tener exponentes en el radicando mayores que el radical, no debo tener denominadores en la expresión, no debo tener radicales en los denominadores. Entonces vamos a transformar esta expresión con el fin de llegar a otra expresión mucho más simple que cumpla estas condiciones. Vean ustedes que yo tengo aquí 4 a la n, aquí tengo 4 también a una combinación de n, y aquí tengo 2. Lo que voy a hacer es llevarlo todo a la misma base. Entonces vamos a escribir esto de esta manera. Yo puedo expresar esto así, como la raíz enésima de 4 a la n por 6 sobre, vean que esto lo voy a escribir así, 4 a la 2n por 4. ¿De dónde salió este segundo 4? Que aquí tengo 4 a la 2n más 1. Recuerdan que 4 a la 2n más 1, por propiedad yo lo puedo escribir como 4 a la 2n por 4 a la 1. Porque si tuviera esto, sumo los exponentes y me da lo que tengo aquí. Muy bien. Y el segundo lo voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a escribir 2 a la 4n por 2. ¿Por qué por 2? Porque tendría 2 a la 4n por 2 a la 1, que es 2. Así sería el radical. Bien. Este 2 a la 4n, vean que 2 a la 4n es lo mismo que poner 2 al cuadrado a la 2n. Porque 2 por 2n me da 4n. Pero este 2 al cuadrado es lo mismo que 4 a la 2n. Y lo que estoy buscando es tener aquí esa expresión para sacar un factor común. Por tanto, aquí esto nos daría, vamos a separar aquí, nos daría la raíz enésima de 4 a la n por 6 sobre 4 a la 2n, que multiplica 4 más 4 a la 2n, que multiplica 2. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es darme cuenta que yo tengo 4 a la 2n aquí, 4 a la 2n acá, por tanto voy a sacar factor común 4 a la 2n. Y miren lo que vamos a obtener. Vamos a obtener la raíz enésima, de 4 a la n
por 6 sobre, aquí saco 4 a la 2n, que multiplica, en el primer factor me sale este 4, en el segundo factor me sale este 2, y escribiendo esto convenientemente, vean lo que obtengo, raíz enésima, ¿de qué? De 4 a la n por 6 sobre 4 a la 2n por también por 6. Bien, vean que aquí ya puedo simplificar. Este 6 se cancela con este 6. Como aquí yo tengo 4 a la 2n y aquí 4 a la n, esto sería lo mismo que poner la raíz enésima de 1 sobre 4 a la 2n menos n. ¿Por qué? Porque cuando yo bajo, recuerden que en las fracciones se restan los exponentes. Esto nos quedaría la raíz enésima de 1 sobre 4, 2n menos n sería 4 a la n. Vean ustedes que aplicando las propiedades de los radicales, esto sería lo mismo que 1 sobre la raíz enésima de 4 a la n. Y con la propiedad que teníamos de que si yo hallo la raíz enésima de un número a la n, eso me da el número, esto sería todo igual a 1/4. Y esta sería la respuesta final. Entonces vean que lo que hice inicialmente fue, primero, expresar el denominador de modo tal que todo tuviera base 4. O sea, de aquí escribí 4 a la 2n por 4, aquí escribí 2 a las 4n por 2, después transformé este 2 a las 4 a la n, que es lo mismo que 4 a la 2n, después saqué factor común 4 a la 2n, me quedó este 4 con este 2, que me dio el 6 para poder simplificar. Aquí apliqué también las propiedades de potencia, que si esto está arriba y lo bajo, el exponente sale negativo, me quedaría 1 sobre 4 a la 2n menos n, esto es lo mismo que 1 sobre 4 a la n, y esto es 1 sobre la raíz enésima de 4 a la n, y ya por la propiedad sabemos que la raíz enésima de 4 a la n es precisamente 4, por tanto este es el resultado de simplificar esa expresión. ¿Listo? Entonces vean que yo he trabajado con propiedades de radicales, pero también con propiedades de exponentes enteros. La cuestión es llegar a una expresión que no contenga radicales en el denominador y que nunca el exponente de un radicando supere al índice de los radicales donde ellos están presentes. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Me piden simplificar la siguiente expresión. 27 a la menos 3 por y al cuadrado por x a la menos 2 por y a la menos 5. Todo elevado a la 1/3. Recuerden que eso es equivalente a escribir raíz cúbica de todo lo que está ahí. 27 a la menos 3 por y a la 2 por 8x a la menos 2 por y a la menos 5. Es exactamente la misma expresión. Lo primero que vamos a hacer es tratar de expresar todo esto sin exponentes negativos, aplicando las propiedades de los exponentes enteros. Tendría yo la raíz cúbica de ¿quién? Este 27 a la menos 3 estaría en el denominador. Entonces aquí aparecería un 27 a la 3. Por, aquí tengo 8. Bien, aquí tendría este y cuadrado. Este y a la menos 5 sube con y a 5 positivo. Por tanto aquí tendría y a la 2 por y a la 5. Y la x al cuadrado la dejamos aquí abajo donde está, porque su exponente es positivo. Vean entonces, lo que voy a tratar de expresar es todo en términos de múltiplos de este radical
para que yo pueda simplificar. Vean entonces que yo tengo aquí del índice de radical, perdón, aquí tendría raíz cúbica. Este es y a la 2 por y a la 5 es y a la 7, pero y a la 7 lo puedo escribir como y por y a la 6, ¿cierto? Porque esto sería y a la 2 por y a la 5, y a la 7. Si me alertan de un error que había perdido, que x era menos 2, lo había trabajado como si fuera x igual a 2. Entonces vamos a corregir aquí el menos 2, aquí sería el menos 2, aquí entonces nos quedaría el x al cuadrado en la parte superior. Bien, porque había seguido como si x estuviera a la 2 y no a la menos 2. Muy bien. Entonces, en la parte del denominador, nos acordamos que 27 es 3 a la 3. Por tanto, esto sería 3 a la 3, por, y 8 lo podemos escribir, 8 lo podemos escribir como 2 a la 3. Bien, vamos a agrupar esto un poquito más. Nos quedaría la raíz cúbica, bien, de y por x al cuadrado, y a la 6. Bien, lo estoy separando aquí porque vean que este exponente es menor que el radical y este exponente es múltiplo del radical. Aquí abajo esto nos quedaría 3 a la 9, porque 3 por 3 sería 9, y aquí nos quedaría 2 a la 3. ¿Listo? Entonces ahora vamos a aplicar lo que tenemos acá. Vean que esto sería igual a la raíz cúbica de y por x al cuadrado vamos a escribirlo un poco más grande, a la raíz cúbica, aquí me quedaría y por x al cuadrado, por, arriba me quedaría la raíz cúbica de y a la 6, y abajo me quedaría la raíz cúbica de 3 a la 9 por la raíz cúbica de 2 a la 3. Esto sería lo mismo que la raíz cúbica de yx cuadrado. Vean que esto que tenemos aquí se puede escribir como y a la 6 sobre 3. Esto de aquí me quedaría 3 a la 9 sobre 3. Y este 2 a la 3 me quedaría 2 a la 3 sobre 3. Entonces vean que lo que obtenemos es lo siguiente. Este 6 entre 3 me da 2, por tanto aquí me sale un y cuadrado. Por la raíz cúbica de y por x al cuadrado. Esto es lo que me da en el numerador. Y lo que tenemos en el denominador, ¿qué es? 9 entre 3 nos da 3, por tanto aquí me queda 3 a la 3 por, aquí 3 entre 3 me da 2. Listo. Entonces vean que 3 a la 3 es 27, por 2 sería 54, por tanto tendríamos que la respuesta, después de simplificar, sería y al cuadrado por la raíz cúbica de y por x al cuadrado sobre 54. Vean que la expresión que obtuve está en la forma requerida porque vean que no tengo radicales en el denominador. Bien, y los radicales que tengo, los exponentes de los radicandos son menores que el índice del radical, ¿cierto? Por tanto, aquí tenemos la respuesta de esta expresión. Por favor, tengan en cuenta que aquí al inicio, cuando pasé de acá a acá, olvidé el menos 2, lo pusimos si fuera positivo, pero bueno, ya gracias a que me advirtieron, pues lo logré corregir.
¿cierto? Aquí hubo un 8, no sé por qué se perdió. Y aquí también es un 8, no sé por qué se perdió el pedazo de la bolita. Espero que haya quedado claro cómo se resuelve el ejercicio. Primero puse todos los exponentes de modo tal que no hubiera exponentes negativos y ya después apliqué las propiedades de los radicales y las propiedades de los exponentes enteros también. Entonces vamos a ver. Entonces ahora vamos a empezar la parte de racionalización y factor racionalizador. Lo que se necesite es que en el denominador nunca aparezca ningún radical. O sea, ¿qué significa racionalizar? Racionalizar una expresión algebraica que contiene radicales en un denominador consiste en eliminar los radicales del denominador. O sea, operar de modo tal que en esa expresión algebraica yo la pueda simplificar y la exprese de modo tal que en el denominador no aparezca ningún radical. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra multiplicando el numerador y el denominador de la expresión algebraica por una expresión que se llama factor racionalizador. Y que lo que hace ese factor racionalizador, que cuando se multiplica con la expresión que está en el denominador, que tiene radicales, haga desaparecer los radicales. Esto se basa fundamentalmente en la diferencia de cuadrado y en la diferencia de cubo. Vamos a ver estos factores racionalizadores. O sea, como les había dicho, el factor racionalizador es un término que permite que la expresión quede libre de radicales en el denominador. Entonces, si en el denominador me aparece una expresión como esta, a por raíz de x menos b por raíz de y, el factor racionalizador va a ser a por raíz de x más b por la raíz de y. ¿Esto qué hace? Que cuando yo multiplique este por este, voy a tener una diferencia de cuadrado y al elevar al cuadrado se me van a ir los radicales. Otro factor racionalizador, aunque este se usa en ejemplos un poco más complicados, es que si yo tengo la raíz cúbica de a más la raíz cúbica de b, entonces el factor racionalizador sería raíz cúbica de a cuadrado menos raíz cúbica de a por b más raíz cúbica de b cuadrado. Si tuviera raíz cúbica de a menos raíz cúbica de b, entonces el factor racionalizador sería raíz cúbica de a cuadrado más raíz cúbica de a por b más raíz cúbica de b cuadrado. Esto se debe también a una expresión de la diferencia de cubos. Entonces vamos a tomar unos 5 minutos de receso para que ustedes también puedan hacer preguntas que tengan sobre lo que hemos visto hasta ahora, y cuando regresemos vamos a poner en práctica esto de la racionalización y el factor racionalizador resolviendo unos ejemplos. Entonces continuemos. Continuemos ahora, vamos a hacer unos ejemplos de la racionalización. Recuerden que lo que se decía en una racionalización, lo que se trata de la expresión algebraica, transformarla de modo tal que no aparezca ningún radical en el denominador. Y para hacer esto utilizamos lo que se llama factor racionalizador, que es un factor por el cual se multiplica la expresión que está en el denominador, que hace que los radicales desaparezcan. Entonces vamos a ver esto en 3 ejemplos sobre racionalización. El primer ejemplo que tenemos, como siempre comenzamos con uno muy sencillo, tendríamos esta expresión 3 sobre 1 menos raíz de 2. Vean que 1 menos raíz de 2 es la expresión que está en el denominador. Entonces yo tendría que buscar un factor que al multiplicarlo por él elimine los exponentes. Y ese factor sería 1 más raíz de 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1 menos raíz de 2 por 1 más raíz de 2, recuerden la diferencia de cuadrado de la cual habíamos hablado antes, y es que a cuadrado menos b cuadrado es igual a a menos b, que multiplica a más b. Pues entonces el factor racionalizador aquí sería 1 más raíz de 2, porque si yo aplico la diferencia de cuadrado, nos quedaría 1 al cuadrado, que es 1, y raíz cuadrada de 2, que sería 2. O sea, fíjense que lo que estamos haciendo es eliminar el radical. Entonces vamos a hacerlo así. O sea, aquí yo tendría, esto sería lo mismo que 3 que
multiplica a 1 menos la raíz de 2. Y como queremos multiplicar el denominador por el factor racionalizador, para que la expresión no se altere, multiplicamos toda la fracción, numerador y denominador, por el mismo factor. Entonces sería multiplicar aquí por 1 más raíz de 2 sobre 1 más raíz de 2. Vean que como estoy multiplicando por una fracción que tiene numerador igual y denominador igual, es como si la multiplicara por 1, o sea, no se altera su valor. ¿Esto qué me quedaría? Esto me quedaría 3, que multiplica a 1 más la raíz de 2, y abajo en el denominador me quedaría 1 menos la raíz de 2 por 1 más la raíz de 2. Vean ustedes que esto nos daría 3, que multiplica a 1 más raíz de 2, y si aplico ahora en el denominador la diferencia de cuadrado, ¿qué me quedaría? El cuadrado de este término, que sería 1 al cuadrado, que es 1, menos el cuadrado de la raíz de 2. Bueno, realmente nos quedaría así, vamos a escribirlo todo. Raíz de 2 al cuadrado. Esto nos quedaría así, 3 por 1 más la raíz de 2 sobre 1 menos 2, porque la raíz cuadrada de 2 es 2. Entonces aquí tendríamos 3 por 1 menos, por 1 más la raíz de 2 dividido entre menos 1. ¿Cierto? Entonces esto es lo mismo que multiplicar arriba abajo por menos 1, y lo que vamos a tener la siguiente expresión. Esto nos da menos 3, que multiplica a 1 más la raíz de 2. O también la podemos escribir así, como que esto es igual a menos 3 menos la raíz de 2. Vean ustedes que me habían dado una expresión que tenía radicales en el denominador, y yo he obtenido esa expresión de esta forma, donde no aparece radical en el denominador. De hecho, en esta expresión el denominador es 1. Menos 3. Ah, sí, aquí me faltó el 3. Cierto, tienes razón. Estaba pensando solo en el signo menos. Entonces nos quedaría menos 3 raíz de 2. Esta es la respuesta. Vean que racionalizamos la expresión y ya no tenemos radicales en el denominador. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Vean, dice racionalice la siguiente expresión, y es xy sobre x más raíz de x más raíz de y. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que sería el factor racionalizador ahí? O sea, ¿cuál es el factor por el cual yo tengo que multiplicar ese denominador para hacer desaparecer los radicales? Vean que como estamos hablando de raíces cuadradas, pues obviamente lo que tenemos que utilizar nuevamente es la fórmula de la diferencia de cuadrado. O sea, a cuadrado menos b cuadrado es lo mismo que a menos b por a más b. Entonces, ¿cuál sería ese factor racionalizador? Pues evidentemente que sería raíz de x menos la raíz de y. Entonces vamos a aplicar esto. Entonces yo pondría x menos y x por y sobre la raíz de x más la raíz de y por, o sea, vamos a multiplicar por una fracción que tenga numerador y denominador igual al factor racionalizador de esta expresión. Entonces sería raíz de x menos y menos raíz de y sobre raíz de x menos la raíz de y. En este caso tendríamos lo siguiente, xy, que multiplica la raíz de x menos la raíz de y
sobre raíz de x más y, la raíz de y, que multiplica a la raíz de x menos la raíz de y. Aplicando la diferencia de cuadrados, pues entonces esto me va a quedar xy, que multiplica a la raíz de x menos la raíz de y, todo sobre, aquí me quedaría el cuadrado de la raíz de x menos el cuadrado de la raíz de y. Por tanto, tenemos la siguiente expresión, x por y, que multiplica a la raíz de x menos la raíz de y sobre x, raíz cuadrada de x al cuadrado me quedaría x, y la raíz cuadrada de y al cuadrado me quedaría menos y. Menos y. Ahora vean que esta expresión que me habían dado, la transformé en esta otra expresión algebraica, pero esta expresión algebraica ya no tiene radicales en el denominador. O sea que lo que hemos hecho es racionalizar esa expresión. ¿Cómo? Utilizando el factor racionalizador. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo de racionalización. En este ejemplo, aquí yo tengo 2x que sobre la raíz cúbica de x por y al cuadrado. Entonces, aquí en el denominador vean que tenemos radicales, pero no tenemos una diferencia ni una suma. Entonces, el factor racionalizador ahí es tal que cuando yo multiplique por esta expresión, esto desaparezca el radical. Ahora, si nosotros pensamos un poquito cuándo este radical va a desaparecer, este radical desaparecería para la x si aquí hubiera un x a la 3, porque tendría la raíz cúbica de x a la 3 y eso me daría x y sería el radical. En el caso de y, tengo y al cuadrado a la 3, raíz cúbica, perdón, de y cuadrado. ¿Cuándo desaparecería ese radical? Cuando yo tuviera raíz cúbica de y a la 3, porque la raíz cúbica de y a la 3 nos quedaría y desaparecería el radical. Por tanto, ¿en qué consiste el factor racionalizador en este caso? En multiplicar y dividir, o sea, multiplicar por una fracción con denominador y denominador iguales, de modo tal que cuando yo multiplique esta expresión, esta x aparezca a la 3 y esta y aparezca al cuadrado. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el factor racionalizador? Entonces vamos a ver, aquí tendríamos nosotros 2x sobre la raíz cúbica de x y cuadrado. Entonces, para que esta raíz desaparezca, yo necesito que aquí aparezca un 3, tengo un 1. Por tanto, voy a multiplicar por la raíz cúbica de x a la 2. Y aquí tengo un y a la 2, necesito que aparezca un y a la 3. Por tanto, voy a multiplicar por y. Raíz cúbica de x a la 2 por y. Vamos a ver cómo nos da esto. Esto nos da 2x por la raíz cúbica de x al cuadrado por y. Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Si yo tengo dos raíces cúbicas de dos radicandos diferentes, al aplicar la multiplicación, lo que obtengo es la raíz cúbica de la multiplicación de los radicandos. Por tanto, aquí tendría x, y cuadrado, por x al cuadrado, por y. Escribiendo esto de una forma más compacta, yo tendría 2x por la raíz cúbica de x al cuadrado y. Y aquí abajo tendría la raíz cúbica
vean que x por x al cuadrado me quedaría x a la 3 y y por y al cuadrado me quedaría y a la 3. Entonces ya aquí ya tendría la raíz cúbica de x por y a la 3. O sea, esto es lo mismo que escribir 2x por la raíz cúbica de x al cuadrado por y sobre la raíz cúbica de xy a la 3. Y ya sabemos que la raíz enésima de algo elevado a la n es el número. Aplicando esa propiedad nos quedaría 2x, la raíz cúbica de x al cuadrado y. Y aquí simplemente se va el radical y nos quedaría x por y. Vean que esta x se puede cancelar con esta x del denominador y la respuesta final sería 2 por la raíz cúbica de x al cuadrado por y sobre y. Y esta sería la expresión final de la expresión dada una vez que ha sido racionalizada. Bien, entonces vean que lo que se busca es siempre multiplicar y dividir, o sea, multiplicar por una fracción igual a 1, utilizando el factor racionalizador. ¿Y qué cosa es el factor racionalizador? Es aquel factor que cuando yo lo multiplico por la expresión con radical, hace que los radicales desaparezcan. Cuando tengo suma o diferencia de raíces cuadradas, pues entonces uno multiplica por lo contrario, por la suma o por la diferencia de las raíces, para aplicar la diferencia de cuadrados. Cuando tengo un solo radical, lo que hacemos es multiplicar por un factor, de modo tal que cuando yo multiplique, los exponentes de radicando se igualen o sean múltiplos del índice del radical. Y así cuando haga la operación, pues el radical va a desaparecer. Entonces, esto son los ejemplos que tenía para traerles sobre factor racionalizador, teniendo en cuenta que ahora ustedes van a aplicar el quiz sobre progresiones. Entonces vamos a dejar el tiempo que queda para que ustedes puedan realizar su quiz. Entonces lo que vamos a hacer en breves momentos es parar la grabación, quitar el video y el audio y el chat, y dejaremos en pantalla el quiz para que lo puedan aplicar. Entonces me despido en este momento. Espero que hayan entendido lo que tratamos en la clase, y en la clase que viene comenzaríamos con el tema de polinomios, suma, resta y factorización de polinomios. Entonces los dejo con la presentación para que puedan realizar su quiz sobre las progresiones.